Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos para recibir de parte de nuestro Padre Eterno estas palabras que nos ayudan a crecer y que nos ayudan a estar fortalecidos y a conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia IRE les damos la bienvenida a este canal, invitarlos a que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a nuestro contenido y también que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. De verdad que para nosotros es un hermoso privilegio estar trayendo estos contenidos y pues el deseo de nosotros y el objetivo como canal y como organización, como comunidad, es que cada uno de los que escuchan este audio sean edificados y conozcan más y más la palabra de Dios y el propósito de Dios para sus vidas. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de Jueces. Este estudio pues nos muestra cómo en un tiempo de bastante problemática, en un tiempo bastante candente del pueblo de Israel, el pueblo de Israel entra en una etapa donde se van alejando paulatinamente de Dios y a causa de ese alejamiento y a causa de ese pecado que cometen, la idolatría que cometen, pues Dios los entrega en manos de ejércitos enemigos, quienes los oprimen, quienes los amenazan y causan muchos estragos, pues ellos ven las consecuencias en todos los aspectos y no solamente que el enemigo entró y ya está, se quedan años ahí haciendo sufrir al pueblo de Israel, se quedan años ahí oprimiendo, molestando, trayendo sufrimiento y trayendo dolor. Y en medio de esos dolores, pues, y de esos sufrimientos, Dios levanta una serie de hombres, una serie de personajes que vienen a traer libertad al pueblo de Israel, que vienen a traer unas batallas que liberan, que quitan ese enemigo de encima que está molestando al pueblo de Israel. Obviamente que en la mayoría de los casos pues se nos dice que el Espíritu de Dios vino sobre estos jueces, sobre estos personajes y, y hacen unas gestas heroicas, hacen unas gestas eh, bastante grandes por liberar al pueblo de Israel. Pero desafortunadamente vemos un ciclo que se repite una y otra vez y otra vez. Y es que cuando el pueblo estaba mal, clamaban, levantaban su voz, Dios respondía, Dios enviaba un libertador que los liberaba, que hacía una gesta de liberación, el pueblo disfrutaba un tiempo de paz y volvían otra vez a lo mismo. Y, y este ciclo se repite una y otra vez. Y lo más tremendo es que cada vez caen más bajo, cada vez es peor. Y en el capítulo 10 se nos muestra pues cómo el nivel, o sea, más bajo no pueden caer. Y nos habla el capítulo 10 pues de un nuevo ciclo de infidelidad que adora a múltiples deidades paganas después de la muerte de Abimelech. Aparecen después de la muerte de Abimelech unos jueces, lo que se llaman jueces menores, en tiempos de paz. Tola, que juzga al pueblo 23 años, y luego aparece otro que se llama Jair, que está con ellos 22 años, y traen un periodo de relativa paz después de la muerte de Abimelech. Entonces, eh, debido a la idolatría, Dios permite que los filisteos y que los amonitas los opriman durante 18 años. 18 años estuvieron con estos dos pueblos ahí oprimiendo, el uno por un lado y el otro por el otro, una especie de sándwich. Si miramos la geografía de Israel, nos damos cuenta que los amonitas, el reino de los amonitas estaba al este de, de la tierra prometida, y los filisteos estaban al oeste, en la costa oeste, en el Mediterráneo. O sea que una especie de sándwich. Y dice en el versículo
en el versículo 6, un versículo que es muy importante y que nos va a explicar mucho de lo que vamos a estudiar a lo largo de este relato, el día de hoy, de este estudio. Dice el versículo 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Entonces aquí vemos en este pasaje que acabamos de leer cómo una vez más vuelve esta apostasía al pueblo de Israel. Pero esta vez es peor. Esta vez es peor. Y mire que este capítulo a nosotros nos está mencionando algo bien fuerte, sobre todo, recalco, el versículo 6. Porque el versículo 6 dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Mire esto. Y sirvieron, y aquí menciona siete entidades, 7 religiones, que es muy importante entenderlas y vamos a tratar de analizarlas brevemente. Dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quiénes? A los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos. Y dice, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. O sea, en otras palabras, podríamos decirlo que más bajo ya no se podía caer más. O sea, esto ya fue el colmo. Y vamos a mirar qué significan brevemente cada uno de estas entidades que están mencionando aquí en este pasaje. Y una vez más vemos este estudio de Jueces enfocándonos el Señor hacia aspectos importantes en cuanto a la guerra espiritual. Y vemos que cuando una persona se aleja de Dios, o cuando las personas se alejan de Dios, pues empiezan a servir a estos dioses. Hoy en día estos dioses pues tienen otros nombres, pero el significado es el mismo. Y vamos a mirar los nombres originales. Por ejemplo, los Baales. Los Baales, el servir a los Baales tiene que ver con impureza sexual, por ejemplo. El servicio a Astarot, la búsqueda del placer y el poder personal. Los dioses de Siria son influencias que nos desvían de la adoración verdadera, cosas que nos desvían de la adoración, entretenimientos, como los hay hoy en día. Los dioses de Sidón tienen que ver con el materialismo, con el amor al dinero, porque eso era Sidón. Sidón era una ciudad comercial y allí lo que pululaba era el dinero, moviéndose
Eso es como por decir algo, la bolsa, digamos, algo así. O sea, era alto nivel comercial y se hacían grandes negocios allí en Sidón, porque eso era, el Sidón era un puerto. Entonces Sidón tiene que ver con el materialismo y el amor al dinero. Los dioses de Moab y Amón, estos son inmundicias sexuales, decadencia de la juventud, por ejemplo, ataduras, esclavitud infantil, espiritual, tanto espiritual como física. Los dioses de los filisteos, esto nos habla de opresiones, estrés, ansiedad y el derrocamiento de la soberanía de Dios. Mire, todas estas cosas están reinando hoy en día. Y mire que todas estas cosas llegaron juntas sobre el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel dejó a Dios y quiso servir a, a estas entidades. Y lo dice ahí al final del versículo 6. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y entonces dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Muchos de pronto se preguntarán, pero ¿por qué la ira de Dios? Mire, es muy sencillo. Porque Dios no soporta el pecado. Porque Dios no soporta que se haga algo que Él aborrece, que a Él no le gusta. Y siempre tenemos aquí que recordar que el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios, o Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y el pueblo de Israel dijo, amén, nosotros cumpliremos este pacto y tú serás nuestro Dios y nos comprometemos a obedecer la palabra de Dios. Hicieron un compromiso con Dios. Por tanto, como ese compromiso es quebrantado, no por parte de Dios, por parte del pueblo, la ira de Dios enciende. ¿Y cómo se manifiesta esa ira de Dios? Dice que Dios los entregó en mano de los filisteos. O sea, le abre la puerta a esos enemigos para que vengan y molesten, dañen, torturen, causen tristeza, causen dolor, causen esclavitud, causen muerte, causen pobreza. Mire, todo eso viene fruto de ¿qué? Fruto del pecado, fruto de alejarse de Dios. Entonces, aquí vemos cómo se recalca que es imposible servir a Dios y a los ídolos al mismo tiempo. Cuando se añaden dioses ajenos, como dice aquí, que el pueblo dejó a Jehová, dejó a Dios, pues viene una consecuencia. Viene una consecuencia. Entonces, miremos que esto es muy importante entenderlo. ¿Qué tanto estamos nosotros hoy en día dispuestos a servirle al Señor y a entender de que estas cosas están contaminando nuestras vidas y a Dios no le agradan? Esto es, esto es muy, muy tremendo. Dice que esos enemigos oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Dice aquí más adelante en el versículo 10, entonces los hijos de Israel, dice en el versículo 9, y fue afligido Israel en gran manera. Mire, el pecado trae aflicción y fueron 18 años sufriendo estas cosas. ¿Por qué vienen estas cosas? Por el pecado. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo una persona va a sufrir esa aflicción? ¿Hasta cuándo va a decidir no levantar los ojos al cielo y clamar a Dios? Dice aquí que cuando la aflicción era grande, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Mira, aquí se levanta un arrepentimiento. Se levanta un arrepentimiento en el corazón del pueblo de Israel. Israel confiesa su pecado y destruye los dioses ajenos, demostrando un arrepentimiento genuino que mueve a Dios a tener compasión. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, arrepentirnos, reconocer que hemos pecado, levantar nuestros ojos al cielo y tener un arrepentimiento verdadero. Y aquí entonces
eh, Dios les da una advertencia y les dice, mire, ustedes se alejaron de mí, clámenle a sus dioses. ¿Por qué me claman a mí? Que los libren sus dioses. Ustedes no están dependiendo pues de esos dioses, que los libren. Entonces el pueblo de Israel eh, responden y le dicen, el versículo 15, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Mire, y esto nos da una enseñanza, y es que el arrepentimiento no puede ser solamente de una forma puntual. Señor, líbrame hoy. No, todos los días, todos los días. No podemos vivir provocando la ira del Señor todo el tiempo. Aquí el pueblo tiene un arrepentimiento, se confiesan delante de Dios y cambian su actitud. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno. Y esta es una parte que a muchos no les gusta, o que muchos más bien no quieren oír. Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios justo, que castiga al pecador. Y entonces usted puede decir, pero bueno, esto parece como una incongruencia. ¿Cómo así que Dios es amor, pero también castiga? Mire, es que hay muchas personas que toman la palabra de que Dios es amor. Entonces, y como Dios es amor, pues Dios se aguanta mi vida, mis actitudes, mi vida como a mí se me plazca. Y entonces hago y deshago. Entonces vivamos, emborrachémonos, forniquemos, adulteremos, robemos, engañemos, porque Dios es amor, Dios me perdona. Cuidado, las cosas no son así. Dios perdona al pecador que se arrepiente, al pecador que un día se para en el camino y dice, Señor, me equivoqué, te ofendí, te causé tristeza, te causé dolor, por tanto hoy me arrepiento. ¿Qué pasa cuando hay un arrepentimiento verdadero? Cuando hay un arrepentimiento verdadero, hay un quebrantamiento en la vida. Entonces, cuando usted se arrepiente, cuando la persona se arrepiente, cuando la persona se quebranta, se rompe delante de Dios y entiende que ha pecado, que ha ofendido a Dios y que es merecedor de la ira de Dios y pide perdón, el Señor lo perdona. Pero tiene que tener una actitud de no volver a pecar, de no querer volver al mismo camino. Eso es lo que muchas personas no entienden y no están dispuestas a hacer. Ese es el arrepentimiento que Dios espera. Que no volvamos al mismo camino y a la misma situación. Ese es el arrepentimiento que Dios está esperando de nuestros corazones. Ahora, el pueblo se arrepintió y Dios hace un movimiento. Se genera aquí dice que se juntaron los de Galaad, los príncipes, en el último versículo, y el pueblo de Galaad, y se dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Mire, estaban buscando a alguien, estaban buscando a una persona que viniera a, a librar esa batalla, a librar esa guerra que tenían en contra de los hijos de Amón. No había nadie. Seguramente estuvieron convocando, estuvieron mirando quién lo podía hacer. Recordemos siempre este aspecto. Mire, los hijos de Amón estaban oprimiendo a una región en Israel, sobre todo que está situada al este, y esto es muy importante entenderlo a nivel geográfico, la región de Galaad. Esta región de Galaad, o el pueblo de Galaad, que estaba situado al este del río Jordán, pues estaba siendo oprimido por los amonitas. O sea, era un pueblo, era una región oprimida, que estaba sufriendo bastantes calamidades. Y parece ser que nadie vino en su ayuda. Y los ancianos, los príncipes, las autoridades estaban buscando quién pudiera encabezar un ejército para poder iniciar una campaña militar en contra de los amonitas. Y ahí es cuando aparece un personaje llamado Jefté, que está en el capítulo 11, lo encontramos en el capítulo 11 y el capítulo 12. ¿Quién era Jefté?
Bueno, aquí nos lo cuenta este, este capítulo y vamos a mirar. Mire, Jefté era un guerrero marginado, un guerrero que nos dice aquí, nos cuenta que era hijo de una mujer ramera y dice, y el padre de Jefté se llamaba Galaad, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Y dice el verso 3, huyó pues Jefté con sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Miremos esto. Jefté entonces pues nos cuenta aquí en estos 3 versículos el origen. Dice que era hijo de una mujer ramera. Y el padre, pues, tenía su hogar, según lo que nos cuenta este versículo, pues, un hombre que tenía su hogar, un hombre que tenía sus hijos, tenía su vida, pero, pues, le gustaba frecuentar a este tipo de mujeres. Y con esa mujer ramera, pues, tuvo un hijo. Eh, tuvo un hijo por fuera del matrimonio. Parece ser, por lo que nos dice la escritura, que el padre lo lleva a vivir con ellos, en la familia, pero los hermanos no lo aceptan y terminan echándolo. Terminan echándolo de la casa, terminan sacándolo, dejándolo sin herencia, dejándolo sin esa cobertura. O sea, Jefté era un rechazado social. Él era un rechazado social, él era fue expulsado de su linaje, eh, fue expulsado de su casa y dice que se va a vivir, dice que habitó en tierra de Tob y se juntó, dice aquí en la Reina Valera, con hombres ociosos. Pero realmente lo que dice la traducción en el hebreo original era hombres vacíos, o sea, hombres que estaban en la misma condición de él, hombres que fueron rechazados, hombres que fueron marginados de la sociedad por las mismas situaciones. Pues este hombre viene y hace una especie de comunidad, se junta a una especie de comunidad de este tipo de personas. Ahora, Jefté dice que era esforzado y valeroso. O sea que en esta comunidad que se arma de los vacíos, vamos a llamarlos así, se arma pues un grupo de personas que eran como una especie de mercenarios, eran como unos soldados de pago que cuidaban, que defendían otras regiones, a otros grupos. Recuerde que había muchos grupos nómadas que estaban pues muchas tribus, muchos clanes nómadas que estaban a merced de enemigos, de atracadores, de personas malas. Entonces, pues aquí se arma un grupo de, de mercenarios, de soldados encargados de proteger, encargados de pelear, encargados de hacer este tipo de trabajos. Entonces los hombres vienen y buscan a los ancianos, vienen y buscan a Galaad, lo llaman para liderar la guerra contra Amón, cuando ven pues su valentía y dicen pues este es el hombre que necesitamos, pues que venga y le pagamos para que lidere una campaña militar contra Israel. Entonces aquí dicen, bueno, ustedes me van a hacer a mí caudillo, ustedes a mí que soy rechazado, que soy marginado de la sociedad. Y ellos dijeron, pues sí, vamos a, a traerte para que seas nuestro jefe y para que estés al frente de esta batalla. Entonces, bueno, Jefté se pone a cargo a la tarea de esto pues que le encomiendan y primero intenta ser diplomático. Él habla con los amonitas, él habla con este ejército y demuestra con esta conversación que encontramos en el capítulo 11, que les pido por favor que la lean. Aquí estoy haciendo simplemente un resumen. Eh, él enfrenta primero con diplomacia, porque los amonitas pues tienen la idea, como tienen muchos gobernantes hoy en día, de, de extender y de retomar el territorio que antes fue de ellos. Pero este territorio Dios se lo entregó
Dios se lo entregó al pueblo de Israel. Y eso es lo que Amós les recuerda. Les recuerda a ellos que este territorio fue entregado por Dios al pueblo de Israel. Y luego entonces, pues después de demostrar un conocimiento de la historia bíblica, viene el Espíritu de Dios sobre Jefté. Viene el Espíritu de Dios sobre Jefté y, fortalecido por el Espíritu de Dios, derrota contundentemente a los amonitas. Y esto es bien importante. Ahora, parece ser que en medio de esa ayuda, en medio de esa necesidad que tenían tan apremiante, Jefté le pide ayuda a Efraín. Jefté le pide ayuda a Efraín, pero Efraín no acude. Y viendo la desventaja y viendo como a lo mejor la probable derrota que iban a tener, pues Jefté hace un voto a Dios y dice que Jefté promete a Dios sacrificar lo primero que salga de su casa al volver victorioso, antes de la batalla. O sea, él se levanta y hace un voto en el versículo 29, el versículo 30, diciendo, el 30 dice: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y sí, y Jefté se fue, o sea, hizo un voto precipitado, hizo un voto a la ligera. Y, y Jefté se va a su guerra y Dios le da la victoria. Dios le da la victoria. Cuando regresa a su casa, su única hija, él solo tenía una hija, sale a recibirlo. Y aquí se genera un debate. Aquí se genera un debate porque esto le causa gran tristeza a Jefté. Cuando él llega, pues la niña, la hija, sale a recibirlo, es la primera que sale. Y cuando él la vio, dice el versículo 35, rompió sus vestidos y le causó gran tristeza. Y aquí se genera un debate. ¿Por qué? Porque muchos interpretan este versículo y lo que viene aquí a continuación, que él la sacrificó. Y aquí vamos a entender algo, mire. Y es que el Jefté era un hombre temeroso de Dios. De alguna manera, él temía al Señor. Y él tenía claro la palabra de Dios. Ya lo vimos en los versículos anteriores, el conocimiento que él tenía. Y los sacrificios humanos estaban terminantemente prohibidos en el pueblo de Israel, dentro de la adoración a Dios. Ya lo vimos en el libro de Levítico. Usted puede ir y consultar los primeros 5 capítulos. Ahí están todas las condiciones de los sacrificios. Y en ningún momento se menciona sacrificios humanos. O sea que el hecho de pensar de que Jefté sacrificó la hija al Señor, pues eso es descabellado. Eso no puede ser. Ahora, ¿qué quiere decir? Que Jefté, o sea, la interpretación más correcta que podemos entender es que Jefté la consagró a Dios en celibato perpetuo. Entonces, aquí hay un debate. Aquí hay un debate en cuanto a esto. O sea, unos piensan que fue un holocausto, que él sacrificó la hija, y otros pues lo interpretan como que es un celibato, o sea, él encerró esa hija, y la hija pues nunca conoció varón, la hija murió virgen encerrada. Y eso le causó gran tristeza y gran dolor a Jefté. El texto indica que ella lloró su virginidad y él cumplió su voto. Entonces miremos que aquí nos encontramos en este capítulo 11 en varias cosas muy fuertes. Ahora, en el capítulo 12 nos encontramos, bueno, la conclusión de la historia. Después de la derrota de los amonitas, entonces nos encontramos que los varones de Efraín vienen a Jefté, vienen donde este juez a hacerle un reclamo bastante grande. ¿Por qué no nos llamaste a nosotros para pelear contra, contra los amonitas?
¿por qué no nos llamaste a nosotros para pelear contra los amonitas? Entonces vienen a hacerle ese reclamo y aquí se genera un conflicto entre la tribu de Efraín y Jefté. O sea, el problema no era con Galaad, el problema no era con Manasés. Mire, esto hay que aclararlo. El problema era con Jefté directamente y con sus hombres. Porque aquí había una especie de celos, aquí había una contienda. Los hombres de Efraín se quejan porque Jefté no los convocó a la guerra contra Amón, lo amenazan con quemar su casa y Jefté responde que les pidió ayuda y ellos no respondieron, obligándolo a arriesgar su vida solo. Mire esto, y aquí vemos la indolencia de, de la tribu de Efraín. Y aquí había un problema entre hermanos, aquí había un problema bastante delicado y un problema de actitud. Efraín no defendió, no acudió a la ayuda cuando Galaad o cuando esos hermanos de la tribu de Manasés estaban en problemas durante tanto tiempo, donde vieron que había una situación bastante crítica. Ellos no fueron, los dejaron solos, los dejaron solos. Y este capítulo, que es bien especial, el capítulo 12, aquí se desata todo un conflicto, toda una guerra. Jefté se levanta en ira con ellos y pensemos en esto. ¿Por qué? ¿Por qué Jefté toma esa actitud? Mire que fue la misma actitud por parte de Efraín que tuvieron contra Gedeón. Gedeón tomó la cosa de otra manera. Gedeón tomó la cosa de otra manera, lo manejó con diplomacia y la cuestión se calmó. Pero en el caso de Jefté no. Recordemos esto, las características de Jefté. Era un hombre valeroso, era un hombre eh, esforzado, pero fue un hombre rechazado. Fue un hombre que le tocó aprender las cosas de la vida en la calle, sin una familia, sin un padre quizás, con el estigma o con la marca de que era el hijo de una mujer ramera. Entonces miremos esto. Y el agravante también de que fue desheredado, salió de su clan, o sea, se fue, lo mandaron a la calle y él hizo parte de aquellos sin casa, de aquellos sin hogar, de aquellos que de alguna manera son los rechazados de la sociedad. Pensemos en cómo es la vida de una persona o cómo es el carácter de una persona que crece en esas condiciones. Es un carácter recio, es un carácter fuerte, es un carácter de personas, son personas que han aprendido a luchar, a pelearse con todo el mundo para sobrevivir. Eso es más o menos lo que vivía Jefté. Entonces, Jefté tiene eso, ese es su carácter. Y aparte, está muy dolido en su corazón y se le ha dado un golpe muy fuerte eh, el saberlo de su hija. O sea, de que ya no iba a tener descendencia, porque su hija queda como muerta en vida, digamos. O sea, todas esas situaciones. Y cuando llegan los de Efraín a reclamar esto, pues Jefté se enciende en ira. Es más o menos parecido a lo que le sucedió a Moisés. ¿Qué le sucedió a Moisés? Pues acababa de morir su hermana y la gente viene a ponerle problema, a decir, Moisés, no hay agua, ¿usted por qué? A darle reclamos. Pues imagínese cómo explotó Moisés. Pues con ira y la reacción ya conocemos cómo fue. Entonces, aquí se desata toda una guerra y todo un conflicto con los de Efraín. Pero pensemos en esto. Esto nos debe llevar a meditar en las situaciones que hay sin resolver en nuestra vida. Cómo hay muchas personas que actúan con indiferencia ante la necesidad de un hermano o de un familiar. La indiferencia es una cosa muy, muy tremenda y muy fuerte. Eh,
Y eso es una cosa que no podemos pasar y tenemos que arreglarla. Si hemos sido indiferentes, si hemos sido indolentes ante el dolor, ante la situación, si estamos esperando a que nos pidan ayuda para ayudar, ¿por qué no lo hacemos voluntariamente? Mire que todas estas cosas nos muestra este pasaje y es muy importante. Aquí vemos a, a Jefté aplicando esta guerra y esta, digamos, esta reprensión. Ahora, dice que Jefté gobernó Israel durante 6 años y luego murió. Dicen los comentaristas que Jefté murió de lepra porque dicen que él no quiso buscar al sacerdote, según los estudiosos de la Torá y los del Midrash, que él no quiso buscar al sacerdote, que él se llenó de orgullo y él, pues, esperó que el sacerdote lo buscara. Y no era oficio del sacerdote. O sea, el sacerdote no podía, no lo tenía que hacer. Él tenía que ir a buscar el sacerdote. Entonces, este capítulo nos deja ver la desunión interna de Israel. Nos destaca la envidia de Efraín y esa respuesta severa de Jefté. Entonces, vemos aquí en esta vida de Jefté muchas cosas, muchas enseñanzas y cómo Dios levanta a los rechazados. Cómo aquellos que han sido rechazados, marginados de la sociedad, la Biblia lo llama en segunda de Corintios, en primera, perdón, lo débil del mundo y lo menospreciado del mundo, escogió Dios para deshacer a los fuertes. Las personas que tienen traumas y que han vivido muchas situaciones, Dios les sana, Dios les levanta y Dios les muestra un camino para que puedan conseguir y llegar al propósito de Dios para sus vidas. En Jefté vemos este tipo de personas, los que han vivido rechazo, los que han vivido desamor, los que han vivido desamparo, los que han tenido que aguantarse tantas humillaciones de parte de la familia, rechazo de parte de los hermanos, de parte de padres, de madres. Jefté no escogió nacer así, pero sin embargo vio la sanidad en su vida, en su interior. Nosotros no escogemos nacer así, pero Dios quiere sanar, Dios quiere limpiar, Dios quiere renovar, Dios quiere restaurar nuestra vida y todo nuestro ser. Pongámonos en las manos de Dios, que Dios hará grandes cosas en nosotros. Yo quiero invitarles a que oremos. Padre Santo, te doy gracias en este día. Gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu fidelidad, que llena nuestras vidas, que llena nuestros corazones. Padre, en este día venimos ante ti a poner en tus manos todo conflicto que hay en nuestro interior, Señor. Gracias porque tú estás interesado en sanar, porque tú estás interesado en liberar, porque estás interesado, Señor, en sanar las heridas de nuestro corazón, las heridas que el mundo causó, las heridas que el camino, Señor, ha provocado. Padre, yo te pido que hoy traiga sanidad al corazón herido, Señor, al corazón que ha sido rechazado, al corazón que ha sido hecho a un lado, al corazón marginado, Señor. Padre Santo, y que muestres tu amor para con nosotros. Padre Santo, a lo mejor muchas veces hemos en nuestro rechazo proferido palabras de rabia, de ira, de resentimiento hacia aquellas personas que nos ofendieron y que nos hicieron daño. Hoy, Padre, levantamos una voz para perdonar. Hoy levantamos, Señor, nuestra voz para decir, Padre, yo te pido, Señor, que me perdones por haber hablado mal, por haber sostenido en el tiempo esta ira y esta rabia, Señor, hacia aquellas personas que me dañaron, que me hirieron, que dañaron mi vida. Padre Santo, yo te pido que hoy tú hagas tu parte y tu terapia de amor en mi vida, Señor, y que tu presencia sane, limpie, libere y renueve todo mi ser, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que seas tú trayendo victoria,
trayendo de tu paz, trayendo de tu amor, derramando, Señor, de tu presencia sobre nuestras vidas y sobre todo nuestro ser. Proclamamos, Señor, sanidad en nuestro interior. Proclamamos vida, Señor, proclamamos gozo, consuelo, paz en todo nuestro ser, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.